Esta noche. Entonces, permítame solo, por favor, un momento. Ya comparto la pantalla con ustedes y de esta manera entonces podemos iniciar con la presentación para el día de hoy. Vamos entonces a orar y le damos gracias a Dios. Si hay alguna pregunta, vamos a dejar un espacio para responder, profundizar, hablar acerca de algún concepto que no tengamos claro o algo que de pronto necesitamos de mayor profundización. Vamos a iniciar entonces con una oración. Amado Padre, queremos darte gracias porque tú nos buscas, nos llamas a servir y gracias porque también nos has provisto de dones espirituales y también de capacidades para poder servir de manera más eficaz. Te rogamos que hoy al iniciar este curso podamos estar preparados también para poner nuestras manos en el arado y comenzar también, Señor, una vida de servicio, dedicación a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, para animarles, ya que estamos iniciando una cosita, es que este no va a ser un curso muy largo, nos va a tomar por ahí unas 5 secciones, pero al final, si usted cumple con la asistencia, que es lo importante, no vamos a tener exámenes o cosas por el estilo, usted va a recibir un certificado. Eso queremos también como para darles una motivación extra que nos va pues a permitir avanzar un poco más. Como saben, el tema que vamos a estar entonces reflexionando es acerca del liderazgo y del servicio. Son dos términos que creo que bíblicamente hablando son compatibles, ¿cierto? De pronto socialmente no son compatibles, pero nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia articula estas dos palabras para que podamos servir eficazmente a Dios por medio de lo que llamaríamos un liderazgo. Entonces, la reflexión inicial con la cual quiero abrir este espacio de formación, la encontramos en Marcos 10:42 al 45. Este texto que está escrito, ustedes pueden ver en la pantalla, está tomado de la versión, la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión bastante clara y vamos también a entender un poco el contexto de este pasaje. Recuerden que dos hermanos que eran discípulos de Jesús van, inclusive su madre interviene también allí para hacer una petición a Jesús. Y la petición es ellos tener dos lugares de honor, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Diríamos en palabras un poco más coloquiales, ellos querían los puestos de honor, ¿cierto? Ser las manos derechas de Jesús. Y la respuesta de Jesús es asombrosa, porque Jesús le dice, así no son las cosas en el reino de Dios. Por eso el texto o la porción del texto que hemos tomado comienza con la siguiente afirmación. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo. Y esa respuesta de Jesús tiene que ver con la percepción espiritual de lo que es un verdadero liderazgo. Entonces Jesús contrapone lo que es el liderazgo, podríamos llamarlo netamente humano. Él dice, ustedes saben que aquellas personas que son reconocidas como gobernantes, ellos se enseñorean de los demás. O sea, una cualidad de un gobernante o de un líder, digámoslo así, en la sociedad
es que esa persona siempre va a verse como alguien superior a los demás. Entonces, esa persona busca reconocimiento, busca que los demás reconozcan su trabajo, su labor, y que esto le dé unos privilegios dentro de la sociedad, ¿cierto? Por eso, y no lo digo a modo de una crítica abierta, sino más bien reflexivamente, viéndolo, uno ve en la política o las personas que a veces han alcanzado un nivel económico muy alto, que a veces buscan eso, ¿no? Ser reconocidos, que los demás los vean con respeto, que los demás de alguna manera le rindan una reverencia a ellos. Y Jesús dice, mire, los gobernantes de este mundo o de los gentiles, como dice esta versión, se enseñorean de ellos. Y los que son grandes, podemos entenderlo como los ricos, las personas de una posición social más alta, ejercen autoridad sobre ellos. Eso es lo que es común. Y eso es lo que muchas personas entienden como liderazgo. Entonces entienden, yo soy líder y los demás me tienen que obedecer, los demás tienen que hacer lo que yo diga, los demás tienen que comprometerse con lo que yo quiero. Y eso es un error. Ahora, en la sociedad funciona así, lamentablemente, no debería ser porque precisamente por eso hablamos de servidores públicos, pero eso es solo un título, no más. Pero dentro de la iglesia hay un contraste. Entonces, el primer contraste es que el liderazgo en la iglesia no es para ejercer señorío y por eso, si pueden ver, he subrayado unas palabras como la palabra se enseñorean, como la palabra ejercen sobre ellos autoridad, que son las palabras, digamos, que muchos podrían relacionar con el liderazgo. O sea, el líder es el que manda, ¿cierto? Y así comúnmente se ve el liderazgo, ¿no? El líder es el que manda. El líder es el que nos dice qué tenemos que hacer. Vuelvo y repito, esos son los conceptos seculares, sociales, de lo que se entiende como liderazgo. Ahora, vamos a hacer un contraste de cómo Jesús ve el liderazgo. Entonces, en el versículo 43, Jesús hace un contraste con esa palabra, pero. Es decir, la gente hace esto, béseme el anillo, ríndame pleitesía, yo soy el que mando, el que tomo decisiones. Pero ese pero nos pone en otra condición, la condición de ser servidores en el reino de Dios. ¿Cuál es esa condición? Entre ustedes no será así. Entonces, lo primero que Jesús nos está diciendo es, el liderazgo bíblico o el liderazgo cristiano no es el ejercicio de la autoridad y el señorío sobre los demás. Y vamos a continuar allí en el versículo 43, no que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, ¿qué debe hacer esa persona? Ahí está subrayado, será su servidor. ¿Se dan cuenta cómo es un contraste el reino de Dios y el reino secular? El reino secular me dice, el líder se enseñorea a los demás, ejerce autoridad, quiere que los demás lo reconozcan, manda sobre los demás, pero Jesús dice, entre ustedes no va a ser así, porque si alguno quiere ser un líder, entonces debe ser el servidor. Y ahí está una palabra que es clave para entender el liderazgo en la Biblia, y es la palabra servidor. En la Biblia hay una palabra que frecuentemente se traduce como siervo y es una expresión griega que es dulos. Ídolos es un siervo, pero también es un esclavo, ¿no? Entonces, mire la posición a la cual Jesús quiere que los líderes que lo representan a él, o sea, aquellos que están sirviendo en el reino de Dios, ellos deben tener una posición de servicio, no una posición de exaltación sobre los demás. Eso es clave y por eso quise iniciar con esta reflexión,
porque nos aterriza en el contexto de la Biblia, ¿cierto? Entonces, el que sirve no es el que se enseñorea sobre los demás, ni el que ejerce autoridad, sino más bien el que está dispuesto siempre a hacer lo que es correcto. Versículo 44. Y cualquiera de ustedes, ahora, que tenga el deseo, ¿cierto? O que desee o que su propósito sea ser el primero, entonces debe ponerse lo mismo, en la condición de un siervo de todos. Y el argumento que creo que nos aterriza, nos pone los pies en la tierra, está en el versículo 45, que es el versículo clave de esta enseñanza. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la razón por la cual el servicio de los cristianos o el liderazgo de los cristianos es basado en el servicio es porque así lo hizo Jesús. Entonces, deberíamos más bien hablar de el liderazgo bajo el modelo de Jesús, ¿cierto? Sería más correcto, no el liderazgo en base a los demás. Cuando tenemos entonces con esto podemos ir cerrando esta primera parte. Si tenemos un concepto equivocado de liderazgo, vamos a terminar mal. Vamos a terminar pensando que las demás personas nos tienen que servir a nosotros y aparte de eso nos servimos de ellas. Entonces los podemos terminar convirtiendo en objetos para que cumplan nuestras órdenes, para que hagan lo que queremos y vamos a terminar muy mal, porque vamos a terminar llenándonos de orgullo, llenándonos de vanagloria, diciendo, mire, yo soy el líder, los demás me deben obedecer, sino más bien ponernos en la posición de Jesús. En la posición de Jesús volvemos a las palabras claves que hoy hemos visto. Ya hemos dicho, entre nosotros no será así. Y la palabra clave que Jesús nos enseña es servir, ser servidor. Allí está la clave para entender el liderazgo. Hay otro pasaje que sé que lo vamos a ver más adelante, está en Juan 13, pero es muy conocido porque es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Y Pedro dice, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cómo va a hacer eso? Eso ni se le pase por la cabeza. Ahora, Pedro no lo decía porque de pronto se sentía incómodo, porque tenía mal olor en los pies o tenía mucha mugre en las sandalias, sino porque Pedro dijo, Señor, si tú eres el Señor, o sea, ¿cómo vas a hacer lo que los siervos deben hacer? Ahora, no es que Pedro tenía la intención de lavarle los pies a los demás. Lo que Pedro estaba esperando era que llegara un sirviente y le lavara los pies a todos, incluyéndolo a él. Pero Jesús le dice, mira, tú no entiendes esto. Y cuando Jesús le explica al final, entonces termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida. Esa es la razón por la cual el servicio y el liderazgo cristiano está enfocado en volvernos siervos de los demás. Y entonces, con este panorama, ya podemos ver que lo que puede implicar el liderazgo y lo que vamos a ver de aquí en adelante, si el Señor lo permite, bueno, en estos minutos que vamos a estar hoy, vamos a ver solo unos puntos, pero luego vamos a ver las cualidades del líder, cómo liderar a otros, cómo afirmar a otros en el liderazgo, las cualidades de los líderes, etcétera, ¿cierto? Pero por ahora estamos como arrancando con los pies en la tierra. O sea, no, yo quiero mandar, ¿cierto? Sino quiero servir. O sea, la afirmación correcta es, ¿de dónde nace lo que yo quiero hacer? ¿Qué me motiva? ¿Servir o que los demás me sirvan a mí? Y si la motivación es que los demás me sirvan, es mejor hacernos a un lado, ¿cierto? Pero si mi motivación es poder servir, y ser un instrumento del reino de Dios, entonces estoy en lo correcto
Y Jesús, que es el maestro, el que nos va a moldear en el liderazgo, porque a la final el liderazgo está enfocado en el ministerio de Jesús. Entonces vamos a terminar enfocándonos en lo correcto y vamos a ser instrumentos útiles para servir a otras personas. Ahora hay una necesidad de líderes. Como dije al comienzo, el liderazgo no es mucho. Claro, muchas personas toman cursos y hoy en día este es un tema que no solo se enseña a nivel de la iglesia, a nivel eclesiástico, sino que hay universidades que tienen maestrías ahora en liderazgo, en todos estos temas. Esto es un tema, digamos, muy general, pero la perspectiva de nosotros ya sabemos que es la combinación perfecta entre lo que es el liderazgo y el servicio. Y ese enfoque entonces nos permite a nosotros poder ver por qué se necesitan líderes. Hay un texto en Ezequiel 22:30 que tiene muchos usos. Yo lo he escuchado en el contexto de la oración, otros lo usan en otros contextos, pero el Señor dice que Él busca personas que hagan vallado, que hagan muro y que se paren en la brecha, ¿cierto? A favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero no los he hallado. Y siempre va a hacer falta líderes. Tanto que cuando Jesús vio la multitud de personas, eso está en Mateo 9:38 y los versículos siguientes, Jesús cuando ve la gente, Jesús siente compasión porque ve la gente que sufre, están enfermos, están atormentados por demonios. La gente necesita del amor, de la presencia del reino de Dios. Y Jesús, ¿qué dice a los discípulos? A la verdad la mies es mucha, o sea, la gente es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, siempre va a existir una necesidad de liderazgo, de líderes en la iglesia. Esto no va a haber abundancia, ¿cierto? Cuando generalmente en una congregación uno dice, bueno, hermanos, ¿quiénes quieren servir en esto? Son muy pocas las manos, a veces ni siquiera se levantan las manos, porque no queremos servir, ¿cierto? Entonces, necesitamos precisamente de la acción de Dios, que es la que nos mueve hacia el liderazgo. Entonces, con esto en mente, podemos partir de algo y es que porque algunos dirán, bueno, pero es que yo no sirvo porque no tengo la suficiente formación teológica. Bueno, Dios nos llamó a servir, no a hacer teología, ¿es cierto? Son dos cosas diferentes. No, pero es que yo no soy perfecto. Bueno, el liderazgo no es para personas perfectas. Y siempre vamos a tener un pero cerca de nosotros. Pensando en los profetas del Antiguo Testamento, es que yo no sé hablar, decía Moisés. Jeremías dijo, es que soy muy, muy joven todavía para esto. A Jesús le dijeron, deja que primero entierre a mi padre. Y así van a haber muchas excusas, ¿cierto? Pero debemos afirmar de que un líder no es una persona perfecta, es una persona en la cual Dios está trabajando, moldeando y que va formando día a día, como lo hizo con Moisés, que a Moisés para nada podemos ver la perfección en Moisés. Moisés es un hombre que tiene luchas muy fuertes por su propio carácter, por su propia personalidad, pero que Dios trabajó en su vida por medio de la gracia. También vemos eso en Gedeón, en David, en Pablo, y si pasáramos un poco más hacia nosotros, en Lutero y tantos personajes que la historia de la iglesia puede mencionarnos de ellos. ¿Fueron personas perfectas? No, pero fueron personas en quienes Dios, por su gracia,
trabajó día a día. Eso es lo que lo hace diferente. Entonces, el liderazgo es para nosotros. No necesitamos un grado de perfección para decir ahora sí puedo servir porque soy perfecto. Nunca lo serás en esta vida. Así que con nuestras necesidades, con nuestras, digamos, situaciones que muchas veces nos hacen sentir de que no somos tan idóneos, es donde Dios perfecciona su poder. Recuerden como Pablo lo decía en la carta, porque Dios perfecciona su poder en la debilidad de nosotros, porque no se trata de nosotros. O sea, el líder no es el que a los ojos de los demás tiene unas capacidades eh, que pueden quizás ser bonitas, pero no estar bajo un lineamiento de Dios, por decir así. Para poner un ejemplo de lo que acabo de mencionar, cuando nosotros vemos que Dios manda al profeta Samuel a la casa de Isaí, le dice, bueno, ve para que unjas al rey. Y entonces Samuel llega y habla con Isaí y empiezan a desfilar los hijos de Isaí. Isaí dijo, pues si de mi casa va a venir el rey, debe ser este, porque este es grande, este tiene buen porte, tiene los ojos bien bonitos, tiene buen físico. ¿Y qué le empezó a decir el Señor a Samuel? Este no es, este tampoco. Y la frustración para el padre y para Samuel era ver que Dios no veía como ellos ven las cosas. Y sabemos lo que pasa al final de la historia cuando entonces termina llamando al último de los hijos, al que de pronto era el que menos aspiraba o aspiración su padre inclusive tenía de que llegara a ser rey y dijo, bueno, por ahí queda uno que está cuidando las ovejas y el Señor dice, ese es. Porque el Señor no ve lo que ve el hombre, sino el Señor ve el corazón, ¿cierto? Es lo que Dios le dice al profeta Samuel. Ahora, con esto en mente, entonces entendemos que el liderazgo no es para personas perfectas, sino en las cuales Dios va a trabajar por la gracia cada día. El Espíritu Santo trabajará cada día en el corazón de esa persona. Y que lo que la hace idónea no es el porte, no es el lugar donde procede, el apellido, su profesión, etcétera, sino lo que Dios hará por medio de esa persona. Y en eso muchas veces, hermanos, nos equivocamos, ¿cierto? Porque a veces decimos, bueno, ojalá, ¿qué tal si esta persona estuviera en la iglesia? ¿Cómo sería de líder? Yo creo que no. Por eso no está, porque no es la persona que es competente. Entonces, en eso tenemos a veces que tener cuidado. Hay una gran urgencia, entonces, de líderes en la iglesia. Y debemos preguntarnos en ese orden de ideas, entonces, ¿cuál es el perfil que hoy la iglesia necesita? Especialmente en nuestras iglesias, que son iglesias históricas, tenemos un problema. Y es un problema que no solo lo reconozco yo, sino yo creo que el 99% de pastores y de personas reconocemos que en las iglesias históricas tenemos un problema porque no estamos creciendo, porque tenemos deficiencias en el liderazgo, en el pastorado, en muchas cosas. Entonces, ¿cuál sería ese perfil que la Biblia nos menciona que necesitamos para tener líderes sanos, maduros y que desarrollen el ministerio de la iglesia? Es decir, que por decir así, jalón en la iglesia hacia el propósito que Dios tiene para ella. Entonces podríamos sacar muchas cosas, ¿cierto? Si nos vamos al liderazgo secular, como hablamos al comienzo en la reflexión inicial, vamos a tomar muchas cosas. Vamos a decir, no, pero es que necesitamos personas que manejen muy bien las finanzas.
Entonces, profesionales financieros. No, lo que necesitamos es teólogos de un alto nivel académico. No y podemos llenar nuestra mente de tantas cosas que más bien estamos pensando en convertir la iglesia en una corporación que en un cuerpo vivo y orgánico como lo es en su definición la iglesia. Dios usa nuestras debilidades para potenciar, o mejor, para manifestar su poder y su gracia en otros. Pero sí hay algunas cosas que nos llevan a reflexionar y que vamos a, en los minutos que nos quedan, vamos a concentrarnos al menos en cuatro de ellas. Primero, esa persona o esas personas deben ser personas que tengan autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, no hablamos de autoritarismo, ¿cierto? Son dos cosas contrarias que lamentablemente confundimos, pero no debe ser así. El autoritarismo es lo que hacen y lo que Jesús en la reflexión inicial veíamos. Hay personas que se enseñorean de otros. No es que aquí el que mando soy yo y los demás obedecen. Eso es autoritarismo, no es autoridad. Nosotros no vemos eso en Jesús, ni en Moisés, ni en ninguno de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, ni en Pablo, ni en Pedro, pero tenían autoridad, por supuesto, porque la autoridad está fundamentada en el llamado de Dios, es decir, en ser capaces de ellos de conocer y saber cómo dirigirse a otros también. Entonces, en ese sentido, la autoridad está marcada o moldeada por el servicio. Esa autoridad descansa en el llamado de Dios y en Dios que provee las capacidades para que la persona pueda servir dentro de determinada función en la iglesia. Por ejemplo, enseñando a los niños, enseñando a las mujeres, en el evangelismo, en el discipulado, en la enseñanza, aún limpiando el templo, porque es parte del servicio y del liderazgo cristiano, y que no es más insignificante que otro, es parte de ese mismo cuerpo de servicio. Entonces, recuerdo un profesor del seminario que decía que la escuela de liderazgo comienza haciendo lo que nadie quiere hacer, ¿cierto? Porque ahí es donde vamos a ver si realmente lo estamos haciendo porque queremos servir. Yo recuerdo una persona que en una congregación donde fui pastor hace unos años atrás, que se acercó y me dijo, bueno, yo quiero servir, ¿en qué me va a poner a servir? Eh, y en el diálogo que tuvimos, que fue muy corto, pero yo le dije, bueno, ¿por qué no comienzas a ayudar con estas cosas? O sea, algunos eran cosas muy sencillas, no eran muy visibles, pero era un buen comienzo. Y entonces la persona dijo, no, pero es que lo que yo quiero es que me pase a predicar allá. Entonces, esa persona tenía un enfoque equivocado de lo que quería. O sea, ella quería era que lo vieran o la vieran parada ya predicando los domingos o los días de culto, pero su enfoque de servicio estaba más centrado en sí mismo que verdaderamente en lo que Dios quería hacer por medio de los dones que le había regalado. Entonces, esa es una manera equivocada que muchas personas tienen. O sea, yo quiero servir, pero a mi manera, ¿no? Sirvamos a la manera del Señor. Recuerden lo que dijo Jesús, el que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Porque en el servicio también Dios moldea nuestro carácter y eso es parte de la doctrina de la santificación. Dios está moldeando nuestro carácter, porque a veces decimos, bueno, nadie me agradece por lo Ella que toma hago. mucho necesario que Y no realmente no comer. Pero necesitas aquí que no te hay eso, agradezcan claro. por La eso. naranja es la Solo 4, la más alegre. necesitas es permitir
que el Señor te siga usando lo que estás haciendo. ¿Paloma? Porque lo importante es que le ¿Una paloma? des mayor gloria al Señor por lo que tú haces, ¿no? Eso es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. Ahora, volviendo al tema entonces, porque usamos la palabra autoridad, la autoridad descansa en el llamado de Dios, en la manera como nosotros también manifestamos a otros ese llamado que Dios nos ha hecho. Y en segunda de Timoteo, capítulo 1, las cartas de Pablo a Timoteo, o sea, la primera y la segunda carta, al igual que la carta de Tito, son llamadas cartas pastorales porque son cartas dirigidas a pastores. Entonces son cartas que nos enseñan mucho sobre liderazgo y vamos frecuentemente a ir a ellas a lo largo de estas clases. Pero permítame, por favor, en la segunda carta de Timoteo, estamos en los primeros versículos del 13 en adelante. Pablo, como siempre, da gracias a Dios y mire, Pablo dice, a quien yo sirvo con limpia conciencia de que siempre día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo dice, yo soy un servidor. Y haciendo un paréntesis, en la presentación de Pablo, en muchas de sus cartas es como un siervo, un dulos, un esclavo de Cristo. Eso es Pablo. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también habita. Por eso te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es la autoridad espiritual de la cual estamos hablando. Es decir, la misma manera como el Espíritu Santo está transformando nuestra propia vida. Por una parte, Pablo está diciendo, mira, no te olvides que Dios te ha dado un don, avívalo, pero de esa manera también recuerda que Dios te ha revestido de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ese es la autoridad está allí. La autoridad está fundamentada en el poder de Dios, en el amor de Dios y en la capacidad de nosotros tener temperancia hacia nuestro propio carácter, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Segundo, esos líderes que hoy la iglesia necesita deben ser espirituales y yo creo que esto es un poco, o pareciera mejor un poco redundante, pero es muy necesario siempre recordar eso. Siempre recordar, y Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 6 cuando se nombran a los primeros 7 diáconos, Pedro dice, mire, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la enseñanza de la palabra. Entonces allí vemos que Pedro dice, el ministerio el servicio está enfocado en la disciplina de la oración, pero también en el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, en la comunión con Dios. Eh, ¿Por qué? Porque el carácter de un líder siempre va a estar siempre en continua formación. Y la fuente de donde emana, digamos, esa es la palabra de Dios. Entonces necesitamos de la palabra de Dios como guía para nuestras vidas, de la oración como la fuente para comunicarnos con Dios, pero también de participar de activamente a los medios de gracia, todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. O sea, ¿cómo podremos servir en la casa de Dios si no estamos convencidos de ello? ¿Cierto? ¿Cómo podremos hablar
de la vida de oración, de la comunión con Dios, de la relevancia de la palabra de Dios si no estamos inmersos en ella. Entonces, la iglesia, así como necesita personas que estén plenamente convencidas de que Dios los está llamando a servir, también necesitamos personas que, como dice el Salmo 1, mediten en la palabra de día y de noche, personas de oración, personas comprometidas con una vida de oración. Hay un librito muy antiguo que, por cierto, ya no se publica, pero fue escrito como en el año de 1940, que se llamaba 10 estudios sobre evangelismo, y el autor de ese libro hace una referencia a este punto, diciendo de que nosotros siempre estamos buscando mejores estrategias, mejores métodos, cómo llegar a las personas más fácil, cómo hacer una cosa más efectivamente. Y él dice, lo que Dios busca son personas de oración. Y ese libro, o esa cita mejor de ese libro, es impactante por eso. Porque muchas veces estamos pensando en eso, ¿cierto? Bueno, si hacemos esto, la iglesia va a crecer. Y lo mismo, no se trata de cuánto método tenemos, sino más bien de nosotros conformarnos al método de Dios que ya fue dado en la palabra. Y si lo hacemos de esa manera, pues vamos a tener un liderazgo más sano. Tercero, esos líderes deben ser sacrificados, es decir, que sigan el modelo de Jesús. Y servir a Dios, ser un líder, es ser moldeado por Jesús, conformarnos al carácter de Jesús y entender de que vamos a tener sacrificios que hacer durante la vida, durante ese caminar. Miren lo que Pablo le decía a Timoteo hace un ratico que leíamos. Tus lágrimas. Eh, Pablo inclusive en una ocasión dijo, todos me han dejado, todos me han abandonado. Van a haber momentos de soledad, van a haber momentos de dudas, donde decimos, ¿y yo por qué me metí en esto? ¿O por qué estoy aquí? ¿O qué ha pasado con mi vida? Todo eso es posible y va a pasar. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, como dice Hebreos 12, vamos a moldear nuestra propia vida siguiendo los pasos de Jesús. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, dice, para que sigamos sus pisadas. Es decir, vamos con el Señor, vamos siendo moldeados por Él. Y por eso el liderazgo implica sacrificio. Y un amor sacrificial, un amor que lo entrega todo por la causa del Señor. Cuando Pablo habla del amor, dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido. Ese es el amor sacrificial, y esa es la manera como nosotros debemos cada día ver lo que hacemos para Dios. Lo estamos haciendo por amor, lo estamos haciendo por una motivación equivocada. Esa es una motivación equivocada, es mejor hacer una pausa en el camino, porque te vas a hacer daño y le vas a hacer daño a otras personas. Y eso es parte también de un buen discernimiento de liderazgo, saber cuándo es el momento de hacer las cosas. No es algo forzoso que vamos a hacer porque se tiene que hacer y punto, sino que el amor siempre nos lleva a ir un paso siempre aún más de lo que se nos pide, a entregar todo por amor al Señor, a seguir el ejemplo de Jesús, a ver que hay un modelo de liderazgo que está en Jesús, no en nosotros. Y de esa manera
Entonces, como dice Marcos 10, ¿no? 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Y ese mismo Jesús dice, la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Entonces allí está lo que podríamos decir el derrotero del liderazgo cristiano. Eh, la motivación siempre será servir al Señor, hacerlo para Él, para su gloria, siendo nosotros segundos, estando ahí al lado, no siendo los protagonistas, diciendo, es que a mí me corresponde, sino dejando que Él sea glorificado por medio de nuestras vidas. Y lo otro, o como un cuarto aspecto, es ser abnegados, es decir, estar dispuesto a entregar todo por amor a Jesús, a darlo todo por Él. A veces más de lo que de pronto pensamos o hemos calculado también para nuestra propia vida. Vamos a escuchar lo que Pablo nos dice al respecto. Y mientras buscamos la cita que es Filipenses 3:8, yo les voy a hacer un contexto de este Pablo que escribe allí, por si ustedes no saben. El apóstol Pablo era un hombre muy particular. Pablo o Saulo, como era su nombre, Saulo, que es o sea, en el Antiguo Testamento, el nombre Saúl, ¿cierto? En hebreo y que ahora se toma como Saulo. Este Saulo era un hombre preparado, era un fariseo, como él mismo lo dice, y recuerden, solo por recordarlo, que un fariseo no es una persona, porque hoy en día mucha gente usa el término fariseo como si fuera una persona indocta, inculta, traicionera, con una bajeza, y no, era todo lo contrario. Un fariseo era un magistrado de la ley. Era una persona, no, no cualquier persona podía ser fariseo. O sea, no era que cualquiera decía, no, yo no tengo, voy a hacerme fariseo. Primero, eso era de acuerdo a la línea, eh, digamos, de su descendencia, ¿cierto? O sea, que no cualquiera podía llegar a hacerlo. Segundo, tenía que tener una posición social muy elevada. Y Pablo, aparte de eso, estudió en la mejor escuela, digámoslo así, estudió en la mejor escuela de la ley y fue a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un maestro, un gran rabino que fue respetado porque era un hombre de mucho prestigio y autoridad. Era alguien que se consultaba cuando se tenían que tomar decisiones grandes. Y ese fue el maestro de Pablo. Entonces imagínense, Pablo era un hombre de una posición alta, era un fariseo, había estudiado, digámoslo, en la mejor escuela, eh, pero en un momento de su vida, cuando Cristo eh, va a su encuentro y él tiene la conversión, entonces en el versículo 8 de Filipenses 3, él dice, y a decir la verdad, incluso estimo como pérdida todo por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por su amor. Lo he perdido todo y aún lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es Pablo. Y con eso nos referimos a la palabra abnegados. Es decir, que en la iglesia no vivimos de títulos. Gloria a Dios que nos permite estudiar, capacitarnos, o que Dios nos ha bendecido con una provisión económica. Y todas esas cosas son bendición de Dios, no lo vamos a negar. Pero eso no es algo que nos dé superioridad hacia los demás.
Por eso Pablo dice, mire, por amor de Cristo, todas las cosas, todo, los títulos, todo eso que tengo en la pared allá, lo que hay en el banco, etcétera, todo eso queda en un segundo lugar porque mi vida refleja el carácter de Cristo. Y allí está un espejo, un modelo, digamos, de un liderazgo equilibrado, de alguien que ha aprendido a ser abnegado. Y eso es Pablo. Y es un ejemplo que nos da de la manera como ser líderes eficaces, de cómo el Evangelio transforma nuestras vidas para que nosotros, siendo instrumentos del Evangelio, podamos entonces llevar y proclamar el Evangelio a otras personas. Estos líderes no son designados o elegidos por un cuerpo eclesiástico, porque esa es otra equivocación que tienen las personas. Ah, es que a Julanito lo eligieron o no, es que lo que ejerce, digamos, o en lo que descansa la autoridad de liderazgo es en que Dios nos llama, nos capacita, nos provee los medios por los dones, los talentos, las capacidades para que le sirvamos. Eso no lo define un cuerpo eclesiástico, porque muchas veces, y lo digo con mucho respeto, pero sí con mucha autoridad, muchas veces las decisiones de los cuerpos eclesiásticos se equivocan. Les pasa como cuando Samuel fue, como conté hace un rato, a buscar el rey en la casa de Isaí. Entonces dicen, pongamos a Julano de tal porque es que ese sí es bueno. Y ponen a una persona en una posición de liderazgo y esa persona quizás pueda ser muy brillante en muchas cosas, pero no tiene los dones y las capacidades que el Señor nos da para liderar en su iglesia, no en una empresa, y terminamos equivocando y aparte frustramos y dañamos a esa persona. Y eso lamentablemente ha pasado mucho en los cuerpos eclesiásticos aún con personas y que se han puesto en el pastorado, ¿no? Pues nombremos a esta persona pastor. Mire que habla bonito, mire que sí, puede tener unas cualidades naturales muy importantes, pero no el llamado de Dios. Y ahí hay un problema muy serio. Por eso, en Hechos capítulo 13, y este ya es con un pasaje como para cerrar con la conclusión del día de hoy. En Hechos capítulo 13 se nos habla de los líderes de la iglesia de Antioquía, los líderes de la iglesia de Antioquía. Y estos líderes, ellos tenían algunas cosas que podemos aprender de ellos rápidamente. Vamos a leer Hechos 13:1 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Esos eran los líderes. Tenían diferentes dones. Eran profetas, eran maestros, eran diferentes dones que tenían ellos. Pero ¿qué tenían en común? Que ellos, el versículo 2 dice, servían al Señor. En la versión Reina Valera 60 dice, ministraban al Señor. Y ayunaban siempre. Y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para lo que los he llamado, porque es un importante trabajo. Así pues, que después de que hubieron orado y ayunaron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo fue el llamado y la designación de estos líderes? No fue porque les caían bien, ¿cierto? Ay, estos tan... No, el Espíritu Santo. Mire que el texto bíblico dice, fue el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia necesita discernimiento espiritual para poder elegir a sus propios líderes. ¿Cierto? Porque no se trata, vuelvo y digo, porque nos equivocamos. A veces decimos, pues esta persona fue capaz
de abrir una empresa, ¿cómo no va a ser capaz de dirigir acá? Pero es que una cosa es la empresa y otra cosa es la iglesia. No es lo mismo. Lo que pasa es que en el lenguaje secular de hoy, y por eso la gente incrédula se burla tanto de las iglesias, porque la gente tiene una visión que piensa que una iglesia es como una empresa. Y aunque hay cosas administrativamente hablando que puedan ser muy parecidas, ¿cierto? Porque igual hay que tener una organización, etcétera, porque el mismo gobierno lo exige, la parte legal, ¿cierto? Para tener una personería, para poder manejar los asuntos, sí, pero no es lo mismo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? O sea, la pregunta es, ¿qué dice el Espíritu Santo? Y la iglesia de Antioquía entendió eso. Y por eso oraron. Por eso estuvieron en ese tiempo de oración. No sabemos si fue un mes, 2 meses, pero fue un periodo de tiempo que oraron y el Espíritu Santo los guió. A Pablo y a Bernabé, ellos deben hacer un trabajo misionero. Y ellos oraron por ellos, les impusieron las manos y se fueron. Por eso también Pablo mismo dice que no impongamos las manos a la carrera, no a la ligera, porque a veces cometemos error. Entonces, estos líderes que hoy necesitamos para concluir, no son elegidos por un cuerpo eclesiástico solamente, no es la ocupación de un cargo, ¿cierto? No podemos decir, no, es que a mí me pusieron de líder, que me pusieron a barrer la iglesia, no. Más bien si usted no siente amor de hacerlo, no lo haga, ¿cierto? Porque vas a terminar frustrado. Entonces tampoco es ocupar un cargo, tampoco me hago líder por hacer un curso, y con esto no es que esté diciendo que dentro de 8 días no vuelvan, ¿no? Sino que no nos hacemos líderes por tomar un curso o por tener un título. Bueno, yo estudié una licenciatura en teología, tampoco. Lo son porque Dios los reviste con su llamado y con sus dones. Entonces el Espíritu Santo nos da dones y nos hace idóneos para liderar de acuerdo al ejercicio de los dones. Romanos 12, Pablo dice, si Dios te ha dado el don de administrar, administra de acuerdo con el don que se te ha dado. Si es el de repartir, hazlo con liberalidad. Si es el de presidir, con solicitud. Es decir, el don del Espíritu Santo eh, va a ser algo latente en tu corazón que te va a llevar a servir en determinada ministerio, servicio dentro de una congregación local. Entonces vas a ir donde el pastor y le vas a decir, pastor, mira, a mí me gusta enseñar y es evidente, ¿cierto? Porque la persona le encanta, uno lo ve que prepara sus clases con amor, etcétera. Lo mismo en otra cosa, en el evangelismo, sí, porque habla de Cristo a sus amigos, a sus vecinos, y así podríamos hablar de tantas cosas que hacen parte de la iglesia, que es un cuerpo. Pero eso lo determina el Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios 12:4, que reparte según su voluntad y según como a Él le parece. Y según esos dones, nosotros servimos y nos equipamos para servir y para ser líderes en lo que Dios quiere determinar. Un amigo, y con esto, esta es mi conclusión de hoy, me decía que es pastor, me decía que uno It's ese problema con una persona que le decía, bueno, es que yo quiero dejar esto en lo que es muy buena esa persona en la iglesia para hacer algo que nunca he hecho. Y eso a veces sucede, ¿cierto? Que decimos, yo me cansé de esto y hago esto, pero siempre es importante buscar el discernimiento en la oración. Samuel Logan, que fue un gran siervo de Dios en el siglo XIX, dijo lo siguiente: no se gana, hablando de liderazgo, no se gana por promoción, sino por muchas oraciones y lágrimas. No se logra por la confesión del pecado y mucho examen de conciencia y humillación ante Dios, por la rendición de sí mismo, un sacrificio valeroso de todos los ídolos, un intrépido abrazo sin queja de la cruz y por la mirada sin vacilar puesta en Jesús crucificado.
No se gana por buscar grandes cosas para nosotros mismos, sino como Pablo, para contar esas cosas que son ganancia para otros como pérdida por amor a Cristo. Este es un gran precio, pero debe ser pagado por el líder que no quiere ser meramente nominal, Come sino on, Nene. líder de hombres, un líder cuyo poder se reconoce y se manifiesta en el cielo y en la tierra. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios y quiero dejar un momento por si hay preguntas, inquietudes respecto a lo que hemos estudiado el día de hoy.